Pero vino el acontecimiento porque Dios, cuando llega a tu vida, te confronta con lo que son tus creencias. ¿Para qué? Para que tú veas que delante de Dios tus creencias no importan, tus creencias no son nada, no significan nada, porque Dios es el todo suficiente, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios añada bendición a nosotros a través de su santa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, amado Dios, y continuar bendiciendo. Dios no hace acepción de personas. Ese es el título de este mensaje. Dios no hace acepción de personas, como dijo Pedro, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y que hace justicia. Gloria. Esta palabra se la dijo Pedro a Nicodemo. Pero cuando Pedro soltó esta palabra, ya Pedro había sido transformado, hermano. Ya Pedro había sido cambiado. Déjeme decirle que cuando Felipe fue y buscó a Pedro, Pedro venía en cibaeño, como decimos nosotros, venía quillado. Echó la noche entera tirando atarraya y no agarró ni un pecadito, ¿vale? Y venía molesto. Y cuando Felipe lo intercepta, le dice: hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Él le dice: está bien, sigue tú persiguiendo profeta, que yo voy a seguir lo mío, porque lo mío es mi barca, mi atarraya, mis peces. Y de hecho pasé la noche entera y no he pescado nada. Luego Jesús le habla a Pedro. Y cuando Jesús le habla a Pedro, como que Pedro se conmovió un poquito. Pero entonces, ahí mismo, la persona de Jesús choca de frente con Pedro, con lo que es el temperamento de Pedro, con lo que es la percepción de Pedro. Pedro, como judío, tenía un esquema de quién podía ser salvo y cómo y por qué. De repente se aglomera mucha gente alrededor de Jesús. Entre ellos estaba Pedro. Recuérdense que Pedro no había pescado nada. Se reúne mucha gente y Jesús entonces le dice a Pedro: ve nuevamente, insiste y vuelve a pescar. Y Pedro le dice: pero Señor, yo toda la noche he pescado y no he pescado nada, ve, ni un pedacito. Ve de nuevo, tírala en mi nombre y tírala a la derecha del barco. Y Pedro dice: bueno, está bien, lo voy a hacer, total, no se pierde nada. Fue, y cuando tiró la atarraya, fue tanto los peces que agarró que la atarraya se rompía, las redes se rompían, hermanos. Pero no solo Pedro, eso fue un milagro extraordinario. Fue que todos los pescadores que había ahí en el mar de Galilea, todos consiguieron peces en ese momento. Fue como si los peces hubiesen venido de otro lugar hacia ahí donde estaba Jesús. Ahora, cuando Pedro viene contento porque tiene todos esos peces, Jesús le cambia el asunto y le dice: ahora te voy a hacer pescador de hombres. Pero aún así, quizás Pedro estaba un poquito convencido, pero vino el acontecimiento porque Dios, cuando llega a tu vida, te confronta con lo que son tus creencias. ¿Para qué? Para que tú veas que delante de Dios
Tu creencia no importa, tu creencia no son nada, no significan nada, porque Dios es el todo suficiente, hermanos. Y entonces Pedro se aglomera mucha gente a escuchar a Jesús, pero de repente llega Mateo. Mateo era un hombre odiado por las multitudes, porque era ladrón, era cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos maltrataban al pueblo para ellos quedarse con una parte del impuesto, porque ellos no tenían salario. Ellos tenían una tarifa para darle a Roma, y lo que ellos cogieran de ahí para allá era de ellos. Ahora Mateo era un hombre sumamente rico, hermano. Se había enriquecido a costa del pueblo, pero también era un hombre impío, un hombre completamente depravado, un hombre que en sus fiestas había muchas mujeres de vida alegre, se hacían muchísimas cosas, y el pueblo le tenía odio a Mateo. Mateo llega y se acerca a Jesús, y Pedro lo intercepta y trata de impedirle llegar a Jesús, y le dice: tú no puedes hablar con el maestro, porque tú no eres digno, no eres un ladrón, tú eres un cobrador de impuestos. Y Jesús levanta la mano y le dice: yo quiero que él hable conmigo. Mateo viene y habla con Jesús, y cuando Mateo se va, porque los judíos se alborotaron, porque Mateo estaba ahí. Hey, ¿cómo que tú dices que eres un maestro, que eres un profeta, hablando con este ladrón, con este bandido, con este cobrador de impuestos, maltratador del pueblo? Ahora, para ponerle la tapa al pomo, porque Dios, cuando tú tienes una creencia, te la desbarata sí o sí. Cuando Mateo se va, Jesús le dice: hey, ¿dónde tú vives? Y Mateo le dice: ¿por qué? Porque hoy yo voy a cenar contigo en tu casa. Y entonces todo el mundo sabe dónde Mateo vive. Ahí Pedro le dice a Felipe: yo me voy a pescar, olvídate de ese asunto. Yo pensé que era verdad que te había encontrado el Mesías, pero imagínate tú, si él no solo habla con un cobrador de impuestos, como un publicano, sino que quiere ir a su casa, cuando ninguno de nosotros entraríamos a la casa de Mateo. Jesús le dice: ¿quién tiene necesidad de médico, el enfermo o el sano? Entonces, yo voy para la casa de él. Cuando Jesús llega a la casa de Mateo, ya usted sabe, para Mateo, un hombre rico, un hombre que tenía muchos bienes, que hacía unas fiestas despampanantes, es un orgullo. ¿Por qué? Porque él era despreciado. Y cuando usted es despreciado, es como que usted lo desprecien aquí, y que venga el presidente y que venga a su casa. Todo el mundo: oye, pues mira qué casa fue que fue. El que nadie soporte, ahí fue que fue él. Pues se aglomeró muchísima gente. Pero ¿sabe qué? Esa noche la luz resplandeció en la casa de Mateo. Mateo se convirtió al Señor. Mateo incluso dejó el trabajo como cobrador de impuestos para seguir a Jesús. Un acontecimiento glorioso. Bendito sea Dios. Y Jesús le demostró a los judíos que Dios verdaderamente no hace acepción de personas, sino que se compadece de todo aquel que de corazón le busca. Imagínense si Dios, por lo malo como hubiese sido, no lo desecha, la mayoría tuvieron que necesitar. Bendito sea Dios. Pero donde verdaderamente yo puedo darme cuenta de que Dios no hace acepción de personas es justamente en el capítulo 1 del libro de Mateo, hermano. Increíble. El capítulo 1 del libro de Mateo habla de la genealogía de Jesús. Y podríamos hablar de 14, 14 y 14, ¿verdad? 14 y 14 son 28, 38, 42 personas se mencionan en el capítulo 1 del libro de Mateo, que son
la genealogía de Jesús. Bendito sea Dios. Desde Abraham hasta su nacimiento. Pero no podemos hablar de todos. Porque hay personas que ni siquiera vale la pena mencionar. Porque son tan malos que no vale la pena mencionar. Pero también hay otros que son tan buenos que tampoco vale la pena mencionarlos. Ahora, yo quiero mencionar una serie de personas extraordinarias, las cuales marcaron la genealogía de Jesús cuando eran todos personas indignas, personas que podían ser ciertamente desechadas por Dios por su mal comportamiento, por su mal historial, por su mala forma de vivir. Bendito sea Dios. Comienza la genealogía diciendo: genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Quién era David? Un adúltero, un asesino, un fornicario, una persona que a su mejor amigo lo llevó a la muerte para él quedarse con la mujer. ¿Usted cree que eso es digno de mencionar? Bueno, pero dice la Biblia que ese David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, cosa que yo no podía entender y que mucha gente hoy todavía no lo puede entender. Gloria a Dios. Pero también habla de Abraham, porque dicen que David es hijo de Abraham. ¿Y quién era Abraham? Un idólatra, un mentiroso, un fabricante de ídolos, un hombre que no valía la pena aunque era rico, pero espiritualmente no valía la pena. Era fabricante de ídolos. Él y su familia se habían enriquecido vendiéndole ídolos al pueblo donde ellos vivían. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Abraham no conocía a Dios. Abraham conocía la idolatría. Abraham era un hombre que desde que nació en ese ambiente. Su papá era idólatra, su papá fabricaba ídolos, su hermano era rico a costa de los ídolos, y cada vez que alguien hablaba de un Dios, ellos le hacían un ídolo y se enriquecieron con eso. Ahora, cuando Abraham tiene un encuentro con Dios, cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra, yo quiero que tú te vayas de tu casa, yo quiero que tú te apartes de tu parentela y que tú vayas a un lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham estuvo dispuesto. Abraham dijo que sí. E inmediatamente fue a la casa, y donde estaba el almacén de ídolos comenzó a romper, a desbaratar ídolos, y la familia, ya usted sabe, le están rompiendo la fuente de riquezas. Pero así voy a seguir señalando solo las personas que yo creo que no merece la pena ni mencionar por lo malo que han sido en su historia, pero que sin embargo forman parte de la línea mesiánica, hermanos. Sigue diciendo la Biblia, habla de Judá, hijo de Jacob. Dice que Judá engendró a Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Pero ¿quién era Tamar? ¿Quién era Judá? Tamar había sido la esposa de un hijo de Judá, por lo tanto Judá era su suegro. Sin embargo, ella tuvo la osadía de acostarse con él y salir embarazada y tener 2 gemelos. ¿Merecería la pena mencionar a Tamar? Sí, porque es de la línea mesiánica, aunque hizo lo que hizo, hermanos. Aunque era una mujer que quizás para usted o para cualquiera diría que no es digna. Pero sigue en el capítulo 5 y menciona otra mujer también indigna, hermano. Rahab o Rahab, como dicen mucha gente. Rahab, madre de Boaz, el esposo de Ruth. ¿Quién era Rahab? Una ramera. Una ramera de Jericó, hermano. Bendito sea Dios. Que cuando Dios decidió destruir a Jericó, la única que se salvó de Jericó fue Rahab y su familia. ¿Por qué? Porque ella le fue fiel
al pueblo de Israel, no por el pueblo de Israel, sino porque ella había oído la historia de lo que Jehová había hecho con ese pueblo. No, hermano, la Biblia dice que la fe viene por oír. Ella escuchó lo que Dios había hecho y ella dijo, oye, ese Dios que lo ha respaldado a ellos tantas veces, seguro que si ellos están aquí, nos llevó el otro, porque es que nos van a destruir a todos. Y yo no quiero ser destruida. Entonces, ¿qué hizo ella? Colaboró con los espías y los escondió. Y le pidió una garantía. Le dijo, mira, yo le voy a salvar la vida a ustedes, pero yo sé que ustedes que están aquí, es porque Jehová, el Dios de ustedes, le entregó este pueblo. Y yo quiero que mi familia y yo seamos resguardados. Y entonces le dijeron, bueno, cuando nosotros lleguemos a destruir el pueblo, pon una cinta roja para nosotros saber que esa es tu casa. Que todo el mundo sepa, cuando usted vea la cinta roja, ahí no haga nada porque esa es la casa de la mujer que nos ayudó. La ayudaron, pero ¿qué usted cree? Ella pasó a ser parte del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Siendo una mujer indigna, siendo una ramera. Pero escuchó un día que Jehová era el Dios Todopoderoso, sintió temor y se arrepintió, hermano. Por eso dice la Biblia que Dios se agrada de aquel que de corazón le busca. Bendita sea la gloria de Dios. Santo eres. Y menciona Gloria a Dios. que Rahab fue la madre de Boaz. Amén. Amén. Y que Boaz se casó con otra mujer mucho más indigna que Rahab la ramera todavía. Digo que era mucho más indigna porque estamos hablando del pueblo de Israel, hermano, de un pueblo legalista, de un pueblo que tiene un molde, una estatura de lo que puede ser una persona que puede pasar a formar parte del pueblo de Dios. Y Ruth no daba la estatura por ningún lado. ¿Por qué no? Porque Ruth era una moabita, era del pueblo de Moab, pero era una sacerdotisa del dios Quemos. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Uno de los dioses, de los ídolos más peligrosos. ¿Por qué? Porque el ídolo de Quemos era un ídolo que era como una cabeza grande con fuego dentro, ¿verdad? La prendían de fuego. Y por la boca, en la boca tenía como un altar, y ahí colocaban los niños, y entonces lo tiraban hacia el fuego y lo quemaban vivo en favor de ese ídolo, en adoración a ese ídolo, llamado Quemos. Y esta mujer, Ruth, era una sacerdotisa. Incluso a ella la tenían preparada para sacrificarla a Quemos, pero se le encontró una señal, y por encontrarle una señal en una mano dijeron, no se puede, porque es indigna, no se puede, está marcada, y tenía que ser una persona perfecta, no puede tener ningún tipo de marca. Ahí cuando ella no se casa, no la sacrifican, entonces se casa con un hijo de Noemí. Amén. Ustedes conocen la historia. Bendito sea Dios. Ruth era moabita. Moabita. ¿Sabe usted lo que significa eso? Un pueblo desechado desde el principio. Porque ¿quién era Moab? ¿De dónde descienden los moabitas? De un hijo de fornicación, de un hijo de una cosa abominable. Del hijo de Lot, que Lot tuvo con una de sus propias hijas después de la quema de Sodoma y Gomorra. Una abominación, hermano. El papá era padre y abuelo. Bendito sea Dios. Desechado desde el principio. Alabados a Dios para siempre. Santo es. Sin embargo, esta mujer, desechada desde el principio, sacerdotisa de Quemos, forma parte de la línea mesiánica. Porque precisamente de ella viene el rey David. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Jesús. Bendita sea la gloria de Dios. Pero sigue diciendo la Biblia que Ruth
vez tuvo a Isaí, el padre de David. Amén. ¿Quién era David entonces? Ya dijimos que era un adúltero, que era un asesino. Pero ¿ha leído usted el salmo que dice, escrito por el rey David? En pecado me concibió mi madre. ¿Por qué él dijo eso? Porque él era hijo de adulterio. Isaí tuvo una relación con una mujer que no era su esposa, y de ahí fue que vino el rey David. O sea que David no era hijo de la esposa de Isaí. Por esa razón, cuando el profeta va a buscar los hijos de Isaí para ungirlo como rey, no buscaron a David, buscaron todos los hijos menos a David. Al final, cuando Dios lo desechó a todos, es que el profeta le dice, pero no hay otro hijo tuyo, porque Jehová me ha dicho que no hay ninguno de estos, entonces debe ser otro. Y Isaí le dice, bueno, hay un muchacho ahí, o sea, no dice ni siquiera es mi hijo, hay un muchacho ahí que está a los pies de las ovejas. Ah, pues mándalo a buscar, porque hasta que él no venga, no se puede comer, aquí no hay fiesta hasta que él no venga. ¿Y qué usted cree? Cuando el muchachito vino, le dio una oveja y todo sucio, Jehová le dijo al profeta, tú estás delante del próximo rey de Israel. Úngelo porque él va a ser el rey. Qué sorpresa más terrible. ¿Cómo? Yo me imagino el profeta, pero ¿cómo tú vas a decir que un hijo de fornicación, un hijo de adulterio, un muchacho que ni siquiera lo tienen como hijo en la casa, sino que está desechado en el monte a los pies de las ovejas, y ese que tú vas a escoger como él, es que Dios escoge lo más vil, lo más despreciado, lo más desechado para avergonzar a aquellos que creen que son alguna cosa, hermano. Es que delante de Dios no somos nada. El único que es algo es Dios. Santo eres. Bendita sea su gloria. Santo eres. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Que David engendró a Salomón. ¿Y quién era Salomón? El hombre más sabio del mundo. Tenía tanta sabiduría que se descarría y le crea templo a todos los dioses paganos en Israel. A todos le hizo templo. Porque él se buscó mujeres de todos los reinos, a cada uno le hace un templo. O sea, no era digno aparentemente. Sin embargo, es la línea del Mesías. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, ¿de dónde viene Salomón? Salomón, hijo de David, con la mujer de Urías. Oye lo que dice la Biblia. David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. O sea, David entrampó al general Urías, le quitó la mujer cometió adulterio con él, mandó a Urías al frente de batalla, lo desamparó para que lo mataran, planificó un homicidio. Pero de ahí viene la línea del Mesías. Santo Dios, bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que significa todo esto? No que Dios escoge la escoria, que Dios escoge la basura, no. Es que Dios conoce el corazón de los seres humanos. Amén. Es que Dios escogió todas esas personas porque aunque aparentemente no eran nada, pero eran personas de un corazón limpio, de un corazón receptivo, de un oído atento a la palabra de Dios, y cuando escucharon, obedecieron. Amén. Gloria a Dios. Santo. Jesús en una ocasión le dijo a los judíos, mira, tú ves ese Mateo que es ladrón, tú ves ese Mateo que es cobrador de impuestos, tú ves esa mujer que es prostituta y que viene y que llora en mis pies y me lava los pies con lágrimas y me seca los pies con su cabello y derrama sobre mí un perfume. Es que lo desechado, lo vil, lo más pecador, irá delante de ustedes al reino de Dios, porque han creído. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Santo eres. Tú sabes, la gente, en una ocasión estaba yo predicándole a una persona, y de verdad que yo estaba en aprieto, estaba en apuro, porque humanamente hablando
si yo me comparaba con esa persona, yo antes de venir a Cristo, porque Cristo nos limpia de todo pecado, esa persona, mira, salía con una estatura grandísima por encima de mí. Pero ¿qué pasa? Nunca aceptó a Cristo, nunca quiso recibirle, nunca quiso convertirse. ¿Por qué? Porque él lo que decía es que yo nunca le robaba a nadie, yo nunca he matado, yo no le he hecho maldad a nadie, yo a cualquiera le hago un favor. Y yo le dije, da pena que un hombre tan bueno como tú se vaya al infierno, mientras que un loco viejo como yo vaya al reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo me arrepentí de mi maldad y de mi pecado. Y tú no quieres arrepentirte porque tú entiendes que no necesitas a Cristo, que tú eres todo suficiente. Y nadie es suficiente delante de Dios. Si no fuera por el sacrificio vicario de Cristo, nadie entraría, hermano, nadie entraría al reino de los cielos. Nadie entraría, hermano. Bendito sea Dios. Si no es porque Dios envía a Cristo, estuviésemos totalmente perdidos, hermano. Perdidos todos nosotros. Hubiésemos sido pan para el fuego, hermano. Leña para el fuego, bendito sea Dios. Sin embargo, hoy tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Él se hizo maldición para bendecirnos a nosotros. Bendito sea Dios. Oye lo que dice la Biblia, y ahí prácticamente concluimos. El mismo libro de Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso era un pecado de muerte, hermano, de muerte. De muerte. Bendito sea Dios. Gracias a Dios que Dios le hizo una revelación a José. Porque José, después que estaban comprometidos, los compromisos en Israel es como si fuera una boda. Es todo un acontecimiento que involucra a los sacerdotes del templo, y es delante de los sacerdotes que se colocan los anillos, que se pasan la cinta, que se hace el compromiso ya para la boda. Y de repente viene esta mujer y le dice a José que ella está embarazada. Oiga eso. Y no solo que está embarazada, sino que está embarazada del Espíritu Santo. Cuando en ese tiempo ni siquiera se sabía lo que era el Espíritu Santo. Yo me imagino a José. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿De quién es que está embarazada? Porque no me digas también que de Jehová, porque Jehová no va a tomar ni que mujer. ¿De quién está embarazada? No, que es del Espíritu Santo. El ángel me dijo que era del Espíritu Santo. Y justamente José va donde el sacerdote y le dice, mira, hay un problema con María, pero María es de una familia honorable, yo no quiero avergonzar a su familia. Por lo tanto, yo preferiría dejarla secretamente. Pero ¿qué pasa? Ya el sacerdote lo sabía. Ya se lo había dicho el sacerdote. Y usted sabe cuál era la ley. Que María debía ser lapidada, aunque estuviera embarazada, no importa, con toda la criatura que llevaba en el vientre. Pero esa noche en que José ya pensaba irse de la casa de María a escondida, irse y romper el compromiso, tuvo una pesadilla. Soñaba que a María le estaban lapidando, y cada vez que le daban pedrada, y pedrada, él tiraba el grito, no, por favor, no. Y entonces escuchó la voz de Dios que le dijo, recíbela, porque lo que hay en su vientre ciertamente es del Espíritu Santo. En su vientre está el Mesías. Ahí él entendió, Dios, pero es verdad, que lo dijo Isaías, que una virgen iba a concebir e iba a tener un hijo. Bendito sea Dios. Ahí la recibe, hermano. Santo es el Señor. Un acontecimiento que marcó la historia, hermano. Dice, pensando él en esto, es aquí un ángel del Señor, o sea, pensando en dejarlo. Un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas
No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ojalá que muchas personas en cualquier parte del mundo puedan ver este mensaje y entender que Dios no hace acepción de personas y que no importa la condición moral, en la depravación que tú te encuentres, en el vicio que tú te encuentres, en la inmoralidad que tú estés caminando, si tú escuchas la voz de Dios atentamente y te arrepientes de tus pecados, Dios te recibe como a hijo. Dios te adopta como a hijo. Te bendice, bendito sea Dios, santo es el Señor, y hará en ti grandes cosas. Grandes cosas hará Dios. Pero Jesús no, hermano. Jesús se ciñó de una toalla y lavó los pies de sus discípulos y los secó. Y Pedro se lo ponía, pero dijo, no, a mí tú no vas a lavar los pies, a mí no, mejor yo a ti. Y Jesús le dijo, bueno, está bien, no te lavo los pies, pero si no te lavo los pies, tú no entrarás en mi reino porque no tendrás parte conmigo, puesto de que tú te estás oponiendo a la obra de Dios. Hermano, es que es la obra de Dios importante, no somos nosotros somos servidores básicos que Dios puede utilizar en cualquier momento. Importante es la obra de Dios y nosotros no podemos oponernos a la obra de Dios. Así que entendamos que Dios no hace acepción de personas. Dios se agrada de todo aquel que de corazón le busca. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Cristo sea contigo. Dios te bendiga.